Hay que ser claros aquí, no, acá no es que hay que taparlo, hay que aclarar las cosas. En el mundo cristiano están, por otro lado, los judaizantes mesiánicos, por otro lado están los unicitarios, los unitarios. Unitarios es una secta que niega la divinidad del Hijo, de que el Hijo no es igual que el Padre. La unicidad es una doctrina que enseña de que Jesús es el Padre. Imagínense, dentro del cristianismo hay todas estas doctrinas. Y el verdadero cristiano está en medio de esto, luchando y peleando. Otros están siendo confundidos, como la unicidad está llevándose a varios hermanos que no leen la Biblia, que no estudian la Biblia. Por otro lado, judaizantes mesiánicos atrae con esas palabras hebreas o raíces hebreas, que ya no hay que hablar Jehová, que ya no hay que hablar Jesús, porque Jesús es pagano, es romano, y bueno, entonces hay que llamar ahora Yahshua, dice. Tampoco, la palabra Yahshua es incorrecta, es Yeshua, Yeshua, no Yahshua. Entonces hay gente que están siendo llevados por esta moda de los judaizantes, de los que quieren hebraizarse, siendo latinos, siendo latinoamericanos, siendo gentiles, quieren hacer crecer su bigote, quieren ponerse la kipa, pero niegan la doctrina trinitaria. Los judaizantes mesiánicos es enemigo de la doctrina trinitaria. Pero sí creen en Jesús, creen en el Padre, pero niegan la doctrina fundamental del cristianismo, que es la doctrina trinitaria. Amén. Entonces el verdadero cristianismo que predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo está en medio de todos estos herejes y apóstatas. Estamos luchando por otro lado con la doctrina que se hace llamar que Jesús es el Padre, con la doctrina que dicen no, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Ese es por otro lado, tenemos una batalla, una lucha contra estos herejes y apóstatas de la unicidad que dicen Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, un solo sujeto que cambia de color. Un solo sujeto cambia de color, color de Padre, color de Hijo y color de Espíritu Santo, siendo un solo sujeto. Esa es una herejía modalista, patripaciano y nestoriano. Entonces la Iglesia de Cristo, por otro lado, se enfrenta con estas herejías, y por otro lado, nos enfrentamos con los testigos de Jehová, con los arrianos, nos enfrentamos con el adventismo, la mezcla de la ley, el sábado con la ley. Estamos en ese medio, hermanos. El cristianismo siempre se ha enfrentado con estas herejías y siempre ha salido en victoria, porque no hay evidencia de una refutación en la historia de la Iglesia sobre la doctrina trinitaria. Mientras otras herejías sí tienen evidencia histórica, como el arrianismo, que es padre de los testigos de Jehová, el modalismo, o sea, la unicidad, el patripaciano, que el Padre muere en la cruz, o que el Padre vino del cielo, no hay otro, el Padre no ha enviado nada, sino que él mismo vino. Esa herejía fue destruida en 2 oportunidades en la historia de la Iglesia cristiana. Primera derrota y refutada que sufrió la unicidad de Jesús solo fue en el año 250 o 240 por esos años, por un tal Tertuliano. Tertuliano se agarró en debate con un tal Praxias. Praxias fue desbarrancado con la palabra de Dios por Tertuliano. Esa es una de las evidencias de la derrota de esta doctrina llamada de la unicidad, o Jesús solo. Amén. Por otro lado, en el año 300 aparece Sabelio con su moda de Jesús Padre, que hay un solo Dios que cambia de color. Hay momentos que cambia de color como Padre, por otro lado cambia de color como Hijo, y por otro lado cambia de color como el Espíritu Santo. Esta herejía fue destruida.
en el concilio de Nicea por Alejandro y su diácono. Recuerda que Alejandro era de Egipto, no es romano, no es católico romano. Alejandro con Atanasio era egipcio, no era romano, no era de la Iglesia Católica Romana, era de Egipto, de Alejandría. El problema contra la doctrina trinitaria y contra la divinidad del Hijo de Dios surge en Egipto, en Alejandría. Ahí tenemos a Alejandro trinitario como líder máximo en esta ciudad de Alejandría, y cuando encuentra la herejía de Arrio, un presbítero, o sea, presbítero es un hombre que tiene a cargo a muchos pastores, es un presbítero que está encargado de varios pastores, pero el líder de este presbítero había otro que era el obispo, así se le llamaba, obispo de la iglesia en Alejandría, y ese obispo de la iglesia cristiana primitiva en Alejandría era Alejandro de Alejandría, un egipcio trinitario. Entonces este obispo, el líder máximo en Alejandría, lo destituye a Arrio, porque Arrio decía Jesús es una criatura de Dios. Lo destituye del presbiterato, y del pastorado. Alejandro a Arrio. Amén. Pero la doctrina, el veneno que había regado en Alejandría, cruzó territorios de Alejandría y llegó a Asia, llegó a Roma. Por eso que tenían que ser refutado, amén, debatido por 2 meses en concilio de Nicea. Al final queda en victoria la doctrina trinitaria. Destituyen a Arrio, lo excomulgan, amén, y queda en vergüenza esta doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la historia de la iglesia primitiva acerca del problema que hubo allá en Alejandría, en Egipto. Gloria a Dios. Bien, con esta premisa vamos a tener que entender de que la iglesia de Cristo no es una organización. En Asia Menor habían muchas congregaciones, cada uno con su pastor. El libro de Apocalipsis nos muestra, amén, el libro de Apocalipsis nos muestra 7 congregaciones en Asia Menor. Y no solo eran 7, eran más. ¿Por qué el Espíritu Santo va a tomar estos 7 nombres en el libro de Apocalipsis de la congregación de Asia Menor? Porque llenan ciertos requisitos de connotación profética. Gloria a Dios. Pero la congregación en Asia Menor había muchas congregaciones. Amén. Y estas congregaciones tenían cada uno su pastor. Y estos pastores de cada congregación en Asia Menor en ese tiempo dirigía a la congregación. Entonces, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personas que han aceptado a Jesucristo. Personas que han tenido un encuentro personal con Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no son los 4 paredes. No es una casa hecho por piedras y de madera o de cemento. Eso puede llamarse casa de oración, mas no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos usted y yo, que luchamos contra el pecado, contra nuestra carne en esta vida, después de haber conocido a Jesucristo. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Entonces, bajo estos principios, esa persona, al ser lavado con la sangre de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, verso 9, que hemos sido justificados en la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Amén. Somos salvos por ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Y al creer en ese Cristo y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, hemos sido constituidos hijos de Dios, tal como Juan 1, 12, 13 dice. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.